Feliz noche, mis hermanos. Gracias por tomar tiempo la noche de hoy para venir hoy también a adorar, a compartir este momento de culto, de búsqueda de Dios. No estoy seguro si todos los que están hoy estaban ayer, quizás no. Me parece que al ver las caras que estoy observando en el templo no son exactamente todas las que estaban anoche y algunos están diferentes también. Pero me da gusto que hayan tomado tiempo para venir. Es grato sentir el apoyo de ustedes en estas reuniones. Estamos contentos que hoy está con nosotros el pastor Josué, quien ha estado, ¿verdad?, un poco enfermo y no ha podido venir. Sin embargo, hoy tomó el riesgo, a pesar de que está frío el día. Ha estado frío y sin embargo han venido. Gracias pastor, me da gusto también que nos acompañe. Y bien, mis hermanos, vamos a entrar en materia para poder sacar provecho a esta noche también, al tema de la noche. Estamos contentos por nuestros amigos que nos están observando por las redes sociales. Sabemos que están allí nuestros, como decía alguien, nuestros amigos invisibles que están conectados, observando la programación, y algunos que quizás no están en este momento, pero que la van a observar o podrán o tomarán tiempo para mirar un poco de la programación en algún momento posterior. Gracias por estar ahí y por el tiempo que está tomando. Esta noche vamos a hablar de otro de los aspectos de la ofrenda representativa de nuestro Señor Jesús. Hemos dicho hasta ahora, en las dos noches anteriores o en los dos temas anteriores que hemos estado hablando, hemos presentado como un ángulo, tratamos de descifrar un ángulo de la experiencia de Dios como ofrendante. Y dentro de esos elementos vimos algunos principios que no es solamente algo que Dios está esperando de los seres humanos que creen en Él, sino que es algo que Él mismo experimentó. Y estuvimos, aunque no fue el punto clave del tema esa noche, del domingo, estuvimos hablando que había una posible manera como Dios experimentó esos principios de sacrificio, de negación propia y de entrega, ¿verdad? O de esa humillación, diría mejor, que Él vivió de una forma. No fue que vamos a hacer eso y se acabó y estamos felices de hacerlo, sino que el Ser Supremo experimentó de alguna manera incomprensible, decía yo anoche también, que incomprensible para nosotros. Él experimentó parte de las cosas emocionales que nosotros tenemos que experimentar al vivir esas experiencias. Anoche estuvimos hablando, no ahora como Dios es de esa perspectiva, sino que estuvimos observando que dentro de los elementos que Dios dejó para el ser humano poder transmitir claridad a su mente, a la mente nuestra, acerca de todo lo que significaba ese esfuerzo que Él hizo por salvar al ser humano, estaba una perspectiva, la perspectiva que nuestro hermano Maximino dijo muy bien, la forma como Dios, con una ofrenda representada por la conocida como el holocausto, cubrió con un sacrificio a todos los seres humanos para darle oportunidad. Esa era la perspectiva que estábamos mencionando y anoche enfatizamos eso. Y dijimos, como dice Juan 3:16, que fue el versículo que usamos de texto clave, que Dios con el holocausto estaba dándole oportunidad a todas las personas y estaba cubriendo a todas las personas para que tuviésemos una oportunidad de salvación. Dijimos que habían la perspectiva del holocausto nos da ciertos límites acerca de cuánto era el significado del sacrificio o de la acción de Dios en favor del ser humano. Hoy vamos a ver otra dimensión de esas que representan los sacrificios, porque aparte de los holocaustos, Dios también solicitó del pueblo que hubiese otro tipo de ofrenda. No eran solo dos. Durante todas las noches vamos a hablar de alguna diferente. Pero
esa otra manera de poder ofrendar ya no era holocausto, sino que el pueblo, aparte de traer holocaustos, también Dios había pedido que trajeran cierto tipo de ofrendas. Fíjense ustedes que antes de señalar el nombre de ese tipo de ofrenda, esa práctica ha llegado hasta nuestros días. La práctica de esas ofrendas ha llegado hasta nuestros días. No igual, no con las mismas características, porque no hacemos lo mismo exactamente igual, pero continúa vigente el principio o los principios y las enseñanzas que están detrás de eso. Y esa ofrenda es conocida como oblación. Oblación. No sé si usted... Aló, sí. Muy bien. Mientras ayudan aquí al cambio de batería del micrófono. Sigo mencionando, yo no creo haberlo tocado, posiblemente se vino, tráigalo. Entonces, la oblación quizás es un término que usted ha escuchado antes. Usted ha escuchado antes un término en el mundo religioso conocido como oblación. Ha escuchado cuando no era adventista o si, no sé, ¿verdad?, cuál ha sido la experiencia suya. En algún momento escuchó acerca de las oblaciones. ¿No se había escuchado antes? Ok. Bueno, la oblación es un término que en la Biblia, especialmente en la versión Reina Valera del año 60, que es la versión más popular que usamos como traducción, en esa no se menciona la palabra oblación, sino que se menciona la palabra ofrenda. Ofrenda. Y dice ofrenda, ofrenda, ofrenda. Pero cuando uno busca o revisa las palabras en el idioma original, uno se da cuenta de que hay una palabra hebrea diferente. Vamos a hacer un cambio aquí. Prendido está. Aquí estamos. 3. Mucho la vida para que nuestros hermanos que están en las redes no se nos... me lo dejo para que no... porque tengo que quitarme estas cosas. Para que nuestros hermanos que están en las redes sociales no se desanimen. Disculpen los pormenores y contratiempos. Muy bien, seguimos. Así que las oblaciones en la Biblia, nuestra versión Valera, Reina Valera del 60, no reciben una traducción con ese término. Por eso quizás no es tan conocida la mención de esa ofrenda. Pero es interesante que la oblación que se menciona en la Biblia es una clase de ofrenda que representa o señala otro ángulo de lo que Cristo iba a hacer por el ser humano y todo lo que Él representa y que para nosotros es muy significativo. Voy a tratar de avanzar porque el tiempo va muy rápido y quiero cubrir algún material que necesito que ustedes puedan tener en mente. Lo primero que vamos a hacer al haber dicho de qué vamos a hablar es el significado de este concepto, la oblación. ¿Qué significa la oblación? Las oblaciones tenían un significado bien característico. Vamos a buscar algunos versículos que nos van a enseñar un poco acerca del significado de esta ofrenda tan importante también en el mundo de la escritura, en el mundo bíblico. Voy a pedir a ustedes por favor que busquen el libro de Génesis, capítulos 43, versículo 11. Génesis 43, 11. Dice allí: entonces Israel, su padre, le respondió: pues que así es, hacedlo.
tomad de lo mejor de la tierra en vuestros sacos y llevad a aquel varón un presente. ¿Qué es lo que Jacob le está pidiendo a sus hijos que le lleven a aquel hombre que está en Egipto gobernando y que tiene la autoridad? ¿Qué es lo que le pide que lleven? ¿Un qué? Un presente. Esa palabra es una ofrenda o es una oblación. Llévenle. Y sigue diciendo en qué consistía lo que tenían que llevar. Un poco de bálsamo, un poco de miel, aromas y mirra, nueces y almendras. Versículo 26 ahora, 43, 26, dice: y vino José a casa. Ellos estaban en Egipto ahora, habían llegado. Y ellos le trajeron el presente. Y vuelve a decir la palabra oblación. Que tenían en su mano dentro de la casa. Y se inclinaron ante él hasta la tierra. Hay más versículos que demuestran lo que representaba el hecho de traer ese elemento delante de alguien. Pero fíjense que Jacob, que no sabía que José, su hijo, era el gobernante de Egipto, que estaba de turno, que era el que estaba administrando el asunto de la alimentación y de los granos que habían sido ahorrados, habían sido guardados por los años anteriores. Jacob, que no sabía, él por amor, por respeto, por reconocimiento de quién era ese hombre que él no conocía, pero que ahora Jacob, basado en la cultura, usa lo que la cultura decía, el sentido común y la lógica para aplicar en este caso. Y él dijo: oye, este hombre ha hecho un gran trabajo, ha hecho un esfuerzo, no sé cómo lo ha hecho, pero él, que no le corresponde, porque si él tiene una cantidad de alimento que debió ser exclusivamente para los egipcios, porque ellos fueron los que lo guardaron. Sin embargo, este hombre tiene la capacidad y está teniendo la bondad de darle a otras personas que no pertenecen a este condado o a este territorio de Egipto, le está vendiendo. Así que hay que reconocer. Y entonces Jacob decide mandarle un presente, una oblación. Usted dirá: pero ¿cómo le estaba dando una oblación a un ser humano? Si eso era una ofrenda para Dios. Pues no era necesariamente una ofrenda para Dios. En el mundo bíblico, las cosas han ocurrido como ocurren en el mundo natural. ¿Qué quiero decir con esto? Que las palabras y acciones comunes que existían se empezaron a aplicar también en el mundo religioso. Y en el mundo secular, la oblación era algo como lo que estaba haciendo Jacob. Era el reconocimiento. Y ahora viene el significado importante de lo que representa una oblación. Cuando Jacob le pide a sus hijos que agarren miel, bálsamo y ese tipo de cosas que menciona la Biblia que debían llevarle a aquel hombre que estaba en Egipto, Jacob estaba reconociendo dos cosas. Primero, era un acto de gratitud. Un acto de gratitud porque entendió él que gracias a las acciones de ese individuo, ellos iban a tener la oportunidad de sustento, iban a tener la oportunidad de poder sobrevivir a la crisis en la que ellos se encontraban, en esa hambruna. Y entonces, a pesar de que era escasa la situación, escaso el alimento, Jacob decide tomar de lo que había y que pudo haber retenido egoístamente y pudo no haber sido agradecido y pudo haber sido simplemente anda para allá porque a nosotros nos toca también que nos dé. Ve, un cambio de actitud que una persona puede asumir en la vida, pero Jacob era un hombre de Dios y reconoce que hay un grado de gratitud
hacia ese hombre por esa acción que está asumiendo. Y por eso decide enviarle esa oblación, esa ofrenda o ese presente, como lo tradujeron en este caso. Pero hay algo más. Jacob también estaba reconociendo que ese hombre que estaba allí, a quien él le estaba mandando ese presente, era un personaje que no era cualquier individuo. Por la posición que ocupaba, porque todo lo que le habían dicho a sus hijos, acuérdense que para este momento del relato de la vida de Jacob, ya sus hijos, los hijos de Jacob habían estado en Egipto, habían recibido comida, habían regresado con la comida, habían regresado con el dinero que habían pagado porque José había pedido que se lo volvieran a colocar en los sacos, y todo eso había ocurrido. Y ellos le echaron el cuento de que Simeón, el hermano de ellos, se había quedado en Egipto preso porque tenían que llevar a su hijo menor. Y toda esa historia hasta ese momento ya ha ocurrido. Y ahora Jacob decide mandar ese presente, esa ofrenda a José, que él no sabía que era José, con el propósito de reconocer también su grandeza y autoridad. No solamente lo hace por agradecimiento, sino porque reconoce que este hombre es un superior, es un individuo que está en una posición de mando y que tiene poder. Y por causa de ese poder, entonces decide reconocerlo. Y esos conceptos se introdujeron en el mundo religioso. Y entonces Dios le pide al pueblo de Israel, dentro de las diferentes ofrendas que se tenían que traer en su presencia, que la gente trajera oblaciones. ¿Por qué Dios quería que se trajeran oblaciones? Bueno, Dios quería que se trajeran oblaciones porque Dios quería que el pueblo reconociera de Él dos cosas importantes. Primero, su dependencia. Qué interesante, ¿no? La dependencia de Dios. Y preguntémonos y detengámonos un momento a preguntarnos acerca de la dependencia de Dios. Y pensemos en lo que hizo Jacob y en lo que hacía la gente del tiempo de bíblico antiguo aquí en los relatos que encontramos acá. ¿Cómo reaccionaban ellos ante la dependencia? Yo, pensando naturalmente, no diría, wow, esta gente sí demostraba un grado de dependencia muy alto. Porque si yo digo eso sería cuento, no sería realidad. El grado de dependencia que ellos mostraban era semejante al grado de dependencia que hoy día las personas demuestran o transmiten en el mundo de la fe. ¿Por qué? Porque en el mundo antiguo como en el mundo actual hay gente que vive la vida sin una actitud de agradecimiento a Dios, sino que consideran que hay una capacidad como natural, como que hay algo solo de nosotros, que es porque nosotros somos capaces, o es porque nosotros tenemos la fuerza, o es porque nosotros simplemente es natural que cada día nos levantemos y salgamos a trabajar. ¿Por qué? Porque de pronto el tiempo en el que estamos en el desarrollo de la vida, es decir, nuestra edad es suficiente todavía como para tener fuerzas. Y eso nos parece tan natural que eso tiene que ser así. Y por lo tanto no hay una reacción, no hay una respuesta. Como al contrario, hay personas muy agradecidas en la vida, muy agradecidas. La vida está llena de gente que sorprende, porque no sé si usted podrá recordar alguna experiencia de alguien que alguna vez por agradecimiento le devolvió a usted algo que usted no estaba exigiendo ni esperando, sino que por motivos de una respuesta de gratitud, la persona reaccionó en su favor e hizo algo que voluntariamente surgió del corazón de esa persona para que usted recibiera en
se pudiera decir en recompensa, pero realmente no es recompensa, porque cuando alguien no espera algo, no es una recompensa. Cuando usted no está esperando un pago por algún servicio y alguien reacciona agradecido por ese servicio, eso no es un pago. Eso es simplemente, noten, la respuesta no viene de quien hace la acción o de quien uno está dependiendo, porque es diferente la respuesta de quien está actuando que de quien agradece. Notemos ese ángulo brevemente. Pongámosle un poquito más la lupa a esto y notemos lo siguiente. Porque esa es lo importante entre la manera como Dios acciona y la manera como nosotros accionamos o como accionamos los seres humanos. Dios acciona de esta forma. Dios entrega. ¿Qué entrega Dios? Ustedes quieren que hagamos un listado de lo que Dios entrega. ¿A ustedes se les ocurre pensar en algo de lo que Dios entrega a los seres humanos? A ver, ¿qué me pudieran decir ustedes? El aire. Alguien dijo el aire, ¿verdad? Bueno, no sé si lo dijeron, pero me pareció escucharlo. Sí lo dijo. El aire. ¿Qué más? ¿Perdón? La salud. Es correcto que Dios entrega la salud. Y usted dirá, pero es que yo me enfermo a veces. Pero Dios ha dado un organismo que funciona bajo ciertas leyes y esas leyes, trabajando adecuadamente, se mantiene en una situación que usted puede actuar sin tener que complicarse la vida como cuando estamos enfermos. Dios otorga la salud. ¿Qué más? ¿Perdón? Marisela, no la escuché. A ver, hijo. Nos da el sol, la lluvia. ¿Cuánto cuesta eso? ¿Cuánto cuesta las cosas que hemos mencionado y otras que no hemos mencionado? ¿Cuánto cuestan? Nada. Nada. Les hago otra pregunta. Ahora estamos pensando en el dador, en la reacción de Dios, en el que está proveyendo. ¿Cuánto está esperando Dios que nosotros respondamos basado a todo eso que Él otorga? ¿Cuánto espera Dios? ¿O Él lo está dando por algún interés? Él está esperando interesadamente. Yo te estoy dando esto para esperar de ti tal cosa. ¿Ocurre así con Dios? No. ¿Saben qué? La actitud del que entrega, en este caso del dador, de quien las cosas dependen, no es una actitud de cobro. No es una actitud de anhelo de, bueno, mira, te lo voy a dar por tanto tiempo y si tú no respondes, te lo quito. No es esa. Dios está, y es una dimensión que nos cuesta entender porque nosotros los seres humanos con nuestro egoísmo y con nuestro aparente sentido de justicia, nosotros queremos aplicarlo a la humanidad también y queremos hacer que queremos hacer creerle a la gente que Dios actúa igual que actuamos nosotros. Y entonces nos cuesta entender que cómo es que existe un ser que entrega y recibe desagradecimiento y nunca reacciona diferente y sigue entregando. Pero mis hermanos, ese elemento es fundamental de Dios. Dios no está entregando porque está esperando a cambio nada. Dios está entregando porque sabe que esa es parte de su situación, de su deseo, de su condición. Y esa es la responsabilidad de Él. Hacerlo así. Y lo seguirá haciendo para siempre. Va a seguir otorgando cosas que Él quiere dar. Y si alguien responde favorablemente o responde negativamente, Dios no va a detenerse por eso, porque no está sujeto a nuestras respuestas. Ese es el dador. Interesante, ¿verdad? Por supuesto, nosotros encontramos al leer las Escrituras en algunos apartes que Dios quisiera, sueña que aquellas personas que le aman respondan de cierta forma. Porque acuérdense, el domingo estuvimos viendo de que Dios en cierta manera tuvo que haberse afectado por la entrega que Él hizo al sacrificar, a que enviara a su Hijo y al hacer eso, y como individuo, como un ser,
Dios tuvo que haberse afectado de alguna forma. No fue algo fácil para él hacerlo, pero también se afecta a Dios. Aunque él sigue haciéndolo, como ya mencioné, pero Dios se afecta también cuando ve la ingratitud. ¿Por qué que lo afecta? Bueno, lo afecta en el sentido de que él se sentiría mejor, habría una expresión más de satisfacción, de interés, de interés no egoísta, sino de interés de gozo en saber de que hay una respuesta de parte de las criaturas a quienes Él les está entregando. ¿Saben por qué Dios está interesado en eso? Porque miren, alguna vez leí en un libro llamado El Camino a Cristo un párrafo interesantísimo que dice, una frase muy valiosa que dice, y dice literalmente así, estoy diciéndolo como que si la estuviera leyendo: fuera del egoísta corazón humano no hay nada que viva para sí. ¿Usted está escuchando eso? Y entonces, cuando uno sigue leyendo, dice algo que yo no entiendo, porque aunque yo lo he pensado y digo, ¿en qué servirá? Y he tratado de encontrarles respuesta, aunque he querido tratar y he pensado en cosas que quizás me satisfacen la respuesta, pero del todo no encuentro el concepto pleno, porque le sigue diciendo ahí que aún hasta la brizna de paja. Usted está escuchando lo que está haciendo referencia, ¿verdad? Imagínense, ahora llegó el invierno, nosotros vemos el zacate, la grama, y está ahí y que se seca y que a veces se frisa en la noche y en la mañana uno pasa y la pisa y se parten las hojitas. Y entonces usted sabe lo que va a pasar con esa hojita, ¿verdad? O con ese pedacito de hojita del zacate que se partió. ¿Qué le va a pasar? Cuando salga eso, se va a secar. Y cuando se seca, ¿para qué sirve? Bueno, puede servir para abono. A mí me ha satisfecho el pensar de que puede venir un pajarito, agarra eso y lo pone en su nido. Y hasta eso existe para cubrir una situación a servicio de otro. Pero el texto dice que fuera del corazón, del egoísta corazón humano. Así que Dios, que nos conoce, todavía sigue insistiendo en ser como es. Entonces el problema de este asunto del reconocimiento, de hacer la oblación, está enfocado en la manera como el ser humano responde. Y todos no respondemos iguales. Y por eso encontramos en la vida personas que son tan entregadas y dadivosas. Y yo he encontrado que uno de los proverbios, y se me están viniendo algunas cosas que no tenía anotadas para decirlas, se me están viniendo a la mente, y hay un proverbio que dice, no me lo conozco textualmente, pero dice algo como esto, que hay quien retiene más de lo que conviene y viene a pobreza, y hay quien entrega más, o sea, que es dadivoso y le va bien o se enriquece, algo así dice el proverbio. Y cuando uno piensa en el concepto, uno se da cuenta, les digo con honestidad, que a mí me sorprende ver personas que en el desarrollo, en la relación que he tenido con múltiples personas a través de la vida, en las actividades sociales en las que yo me desenvuelvo, porque tengo que estar siempre al frente y trabajando con gente, me ha sorprendido ver algunos individuos que tienen una actitud de desprendimiento natural. Son personas que reciben, pero no les cuesta nada de lo que tienen entregarle a otro. Y como yo veo que siguen recibiendo más y reciben más de lo que dan. Y yo me sorprendo. Y yo me sorprendo, ¿saben por qué me sorprendo? Y tengo que ser honesto con ustedes, porque yo no soy como ellos. Porque yo a veces pienso, oye, pero tengo que
tener cuidado con esto y tengo que tener cuidado con esto y tengo que proteger y no puedo estar dando todo porque entonces ¿con qué me quedo? Y pienso, pero yo noto que estos individuos hacen y entregan y tienen, no importa, llévatelo. Y de pronto dice, oye, pero sí, ¿cómo que llévatelo? Sí, llévatelo, no te preocupes. Y después yo los vuelvo a ver y dicen, ¿qué pasó? No, mira, vino alguien y me dieron y me encontré por allá o vino y me encontré. Y uno se sorprende, el Señor no se equivoca, ¿sabe? La gente que tiene esa actitud generalmente recibe. ¿Saben por qué? Porque entran en el ciclo de la ley del universo, de la ley del universo. No estoy hablando de una ley terrenal, estoy hablando de que sí también es nuestra, está aplicado para nosotros, solo que nosotros la hemos quebrantado. Pero en la ley del universo todo existe para servir para otra cosa. ¿Captan el concepto? Entonces por eso el ser humano le cuesta entender este concepto como le pasó a Jacob cuando le mandó eso a José, que no sabía que era su hijo José, pero que decidió reconocer la dependencia. Mis hermanos, es fundamental que un creyente entienda que depende de Dios. ¿Saben cómo se reflejaba la dependencia? Voy a avanzar en el tema. ¿Saben cómo se reflejaba la dependencia en el pueblo de Dios? Por medio del concepto de la oblación. Ahora, ¿qué eran oblaciones? ¿Cuáles eran oblaciones en la antigüedad? Bueno, las oblaciones eran, les voy a decir varias cosas que eran oblaciones. Uno, cuando las personas iban al campo que ellos habían sembrado y empezaban a darse los primeros frutos de esa cosecha. Ellos iban y cortaban los primeros frutos, pero Dios tenía una ley que había que traer los primeros frutos ante su presencia. ¿Cómo se llamaba eso? Primicias. Las primicias era una oblación. Era una ofrenda que entraba en el grupo de oblación. ¿Y por qué Dios quería que cuando ellos vieran los primeros frutos de su campo y lo cosecharan y se los trajeran a Él en un tipo de ofrenda? ¿Por qué? ¿Qué era lo que Dios quería? Que ellos estuvieran constantemente presentes en su mente. Que era Dios quien estaba supliendo sus necesidades. ¿Saben cuál era otro tipo de oblación? Cuando hicieron el santuario, colocaron una mesa y en la mesa Dios pidió que colocaran 2 hileras de panes. Una era de panes redondos. Bueno, digo yo redondos. La Biblia yo no sé si dice que eran redondos, pero así los he visto en los dibujos. Perdonen que mi imaginación diga que sean redondos. Pero eran allí en la mesa ponían panes. Una hilera de 6 y otra hilera de 6. Y eso la Biblia dice que eran oblación. Ahora noten, ahora metámonos en el concepto interesante. ¿A quién representaban esos panes? ¿A quién? A Jesús. Representaban una ofrenda que estaba hecha del trigo que ellos cosechaban y que seguía siendo en semejanza de la primicia en cierta manera. Pero también eso empezaba a representar como también se me fue el término, las primicias que se traían, todo el bojote de cositas esas que traían, que se me olvida el nombre que estoy buscando, las espigas. Así como todas esas espigas que traían amarradas y las presentaban como un símbolo de la dependencia, en lo que salía de resultado de eso era lo que ellos hacían en pan, y el pan representaba también esa oblación, pero en el fondo tanto las espigas que se traían como los panes que se traían o como la harina que traían en ofrenda, porque podían traer harina cruda mezclada con aceite de oliva. Y entonces traían la harina sin cocinar al santuario. O podían traer, imagínense,
los mexicanos se contentan. Podían traer tortillas como una oblación. ¿Cómo les parece? Podían traer, solo que las traían fritas, las podían traer asadas, las podían traer la harina cruda. Eso lo hacía Dios. Esas eran maneras de traer oblaciones, pero cada una de ellas representaba a Jesús. Porque Jesús dijo, vamos a buscar en la Biblia eso. Vamos al libro de Mateo, al libro de Juan. Vamos al libro de Juan. Iba a leer un texto, pero creo que sea donde hay un texto más indicado para decirnos algo acerca de este asunto que Jesús mencionó con relación al significado. Ustedes lo saben, pero quiero que vayamos directamente al Evangelio de Juan en el capítulo número 6. Correctamente estaba mi pensamiento, la impresión que el Espíritu me dio del texto porque no me acordaba el capítulo. Juan capítulo 6. Noten ustedes lo que dice aquí en el versículo número 32 en adelante. Juan 6, 32 en adelante. Estamos hablando de esa oblación, de ese pan puesto en el santuario. Noten ustedes, aunque este representa el pan que representaba el maná, que no era pan humano, pero que también era pan. La Biblia lo llama el pan del cielo. Sigue diciendo aquí. Y Jesús le dijo, estoy leyendo el versículo 32, Juan 6, 32. Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. Y al que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis, etcétera. Fíjense que Jesús reconoció que él, aunque lo comparó con el maná, pero él reconoció que él era el pan de vida. Así que todo pan que se presentaba en la antigüedad de manera como una ofrenda, como una oblación, ese pan era una representación de la obra de Cristo. Pregunto, ahora vamos a pasar a una aplicación de esto. ¿Cómo usted puede presentar entonces una oblación a Dios? ¿Cómo usted puede traerle a Dios una ofrenda? ¿O desde qué manera, desde qué perspectiva se le ocurre pensar, bueno, yo puedo traer una oblación de esta manera? Hay una forma fundamental que yo espero que alguno me responda de eso. ¿Alguna respuesta? No es una pregunta tricky. Económicamente, bueno, ok, pues no es la respuesta que estoy esperando, pero es una respuesta, ok. ¿Alguna otra opción? De corazón, también, esa es una forma como pudiéramos entregarla, ok. De su cosecha, ok, de su cosecha, está bien. Todavía no dan la respuesta que quiero. Mi tiempo. Muy bien, todavía no dan la respuesta que quiero. Les voy a decir la respuesta que quiero para que no se extienda mucho, ¿verdad? Pero noten, la respuesta que uno sabe que le puede dar, o la respuesta que estaba buscando, que uno le puede traer como ofrenda de oblación a Dios, ¿saben cuál es? Si la ofrenda de oblación era una representación de Cristo y Cristo ya fue ofrecido como una ofrenda, ¿cuál es la mejor manera como yo reconozco mi dependencia de Dios y su señorío y su grandeza? ¿Saben cuál es? Reconociendo a la ofrenda. Aceptando la ofrenda que ha sido ya entregada por mí. Parece que le estoy dando un vuelco al asunto. Y pareciera que me estoy ahora metiendo para otro lado. Pero es que ese es el concepto real del por qué la ofrenda existe.
Aunque ciertamente, y no es la única dimensión que podemos ver, ahorita vamos a entrar en otros aspectos, pero el primer aspecto y el aspecto fundamental es que ninguno de nosotros puede acercarse a Dios de una manera ofrendando una oblación si usted no reconoce primero que gracias a Cristo es que nosotros los seres humanos ahora delante de Dios hemos reconocido nuestra dependencia de Él. Porque fue su vida, ahora escuche, importante esto, fue su vida de Cristo en respuesta o en representación de la vida humana nuestra, la que se le ha ofrecido a Dios como una ofrenda de oblación. Es en Cristo que todas las cosas que nosotros le damos a Dios se pueden recibir allá en el cielo, porque nada de lo que nosotros por nuestra propia capacidad le damos a Dios puede ser recibido a menos que no pase por la obra de Cristo, por sus méritos, o por su vida, o por su sacrificio. ¿Me explico? Por lo tanto, la primera oblación, o el primer ángulo de este reconocimiento, así como estaban puestos los panes de la proposición en el santuario como un símbolo de dependencia, Jesús está en el cielo humanamente hablando y en la forma humana para un símbolo de reconocimiento de que la humanidad, usted y yo, estamos reconociendo y dependiendo de Dios. Por eso ya usted ha ofrendado al reconocer a Cristo. Ya usted ha ofrendado al reconocer a Cristo. Cuando usted cree que Cristo es su Señor, usted está ofrendando en cierta forma porque usted está reconociendo esa labor. Pero ese no es el único ángulo. Ustedes se concentraron más en otro tipo de ángulo para la ofrenda. El reconocimiento y la gratitud a Dios como Señor indiscutiblemente se tiene que hacer a través de una acción. Porque el hecho de que Dios sea un dador desinteresado y que Dios no quiere, lo dice la Biblia, que Dios no quiere que una persona tenga que hacer esforzadamente algo o darle de vuelta algo a Dios que Él no está interesado en recibir de esa manera. Por ejemplo, si usted lee el libro del profeta Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento, usted se va a dar cuenta que entre las quejas de Dios hacia el pueblo es que ellos, los sacerdotes que les correspondía poner el orden en la forma como se traían las ofrendas que se entregaban, aceptaban ofrendas no de oblaciones, porque las oblaciones no eran ofrendas de animales, eran ofrendas de alimentos nada más. Esa es una cualidad de las oblaciones, no eran animales, eran solo comida. ¿Ok? Pero habían entre los grupos de ofrendas, Dios se queja y dice, ustedes aceptan y me presentan a mí ofrendas perniquebradas. ¿Qué quería decir eso? Que los animales que tenían una pata partida, porque no eran buenos animales, no eran funcionales, no servían, entonces eran los que traían para ser ofrendados. Y Dios le dice, ¿quién le dijo a ustedes que yo estoy pidiendo ofrendas de ustedes? Porque la intención de Dios no era recibir algo por recibirlo. El propósito, se lo dije ayer y lo tengo que repetir hoy otra vez, no es la acción en sí misma lo que hace que sea efectivo, no es el ritual, no es el cumplimiento de un protocolo lo que hace que Dios reconozca el asunto como que es válido. Dios necesita que lo que se dé voluntariamente de corazón. Y la gratitud es algo que tiene que salir de esa manera. Percibimos, ¿verdad? El concepto. Miren, yo no puedo hacer aplicaciones más largas porque no me va a dar el tiempo, pero les voy a decir una que tiene que ser dicha porque es necesario aclarar eso desde ahora y para siempre. Aquí en Rayford. Hoy nosotros no ofrecemos
corderos con las patas quebradas. No, no ofrecemos eso. Porque no tenemos que traer animales. Pero ¿saben ustedes qué ofrecemos hoy? Hoy ofrecemos otras cosas que pueden ser como los corderos pata quebrada. ¿Qué ofrecemos? Bueno, si Dios lo que quiere es que las personas ofrezcan voluntariamente y de corazón algo, entonces, ¿por qué hay que hacer ventas para darle a Dios lo que Dios merece por gratitud? ¿Por qué cuando se tiene que construir un templo hay que llorar tanto para que la gente otorgue lo que voluntariamente y agradecidamente debieran darle a Dios? Y entonces hay que hacer una transacción egoísta. ¿Por qué una transacción egoísta? Porque yo te digo, bueno, yo te voy a dar esto para que entonces tú me des a cambio lo que tú debiste haberle dado a Dios. ¿Saben qué? Eso es una ofrenda perniquebrada hoy día. Uno no se da cuenta. El dinero puede llegar a la tesorería de la iglesia. Los propósitos se pueden cumplir, pero hay que apelar a una manera egoísta para que se puedan lograr los propósitos que Dios siempre quiso que fueran voluntarios. Por eso es que Moisés en el desierto no levantó una verbena para decir: hay una venta buena aquí, vengan los israelitas a ver, y con eso vamos a construir el santuario. No hizo eso. Él dijo: señores, hay que construir, traigan los que de corazón tengan algo que traer. Ese es el único buen ejemplo que nos dio el pueblo de Israel. Que la Biblia dice que trajeron tanto que dijeron: señores, no traigan más, ya hay demasiado. No quiero ofender a nadie al decir esto, ¿verdad? Cuando lo dije, pero lo que quiero es que ustedes analicen el concepto. La gratitud no es forzada. La gratitud debe surgir. Y si usted le cuesta, porque puede ser que el egoísmo, que no es un mal suyo solamente, si es que usted tiene ese problema, es un mal de muchos de nosotros. Si no somos como aquellas personas que observamos en la vida, que uno los agarra contaditos, que tienen como pareciera que Dios le entregó ese don y que naturalmente son desprendidos, y usted no es así, le cuesta, pues entonces ore a Dios y haga esfuerzo y luche contra sus propias tendencias, pero trate de buscar una manera de responder al reconocimiento de la autoridad divina y ser agradecido con Dios. Reconocer que usted depende de Él. En eso es que consiste el agradecimiento, pero no puede perder ese ángulo. Mis hermanos, Dios, dice la Biblia, hay promesas maravillosas, no hay justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Promesas. Dios puede suplirnos de sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, dice también el apóstol Pablo. Y promesas hay muchas, muchas, que usted puede aferrarse a ellas y decir: Dios es fiel, Señor, voy a responder agradecido a tu promesa. Esa es la actitud que el Señor quiere, pero no quiere que sea forzada. Desea que sea natural. Va a ser difícil que sea natural, pero Él quiere que lleguemos a ese nivel. Así que concluyo esta noche preguntando: ¿usted reconoce que Dios es el ser de quien usted depende? ¿Usted reconoce que Dios tiene una autoridad y que es un individuo que merece que nosotros reconozcamos su señorío, su capacidad? Y como Jacob le dio a José un presente y le mandó un presente, nosotros reconozcamos que a Dios, no a cualquiera, sino a Dios, vale la pena reconocerle su autoridad. Y entonces reconocemos su autoridad y grandeza por un lado, y reconocemos nuestra dependencia. ¿Cómo lo hacemos? Con una acción de agradecimiento. ¿Usted está dispuesto a hacer un esfuerzo? Porque no le voy a decir, usted está dispuesto a reconocerlo, porque puede ser que le esté costando. Pero pregunto, ¿usted está dispuesto a hacer un esfuerzo para que en su relación con Dios, su petición humana, su deseo al hablar con Dios sea: Señor, por favor, haz algo en mí para que
yo pueda verte desde otra perspectiva y mi corazón reaccione diferente a como lo está haciendo ahora. ¿Usted quisiera elevar esa oración también? Amén. Yo quiero decirle que yo la quiero elevar también esta noche. Así que yo voy a orar. No lo he hecho todas estas noches, voy a hacerlo hoy. Yo voy a orar para que Dios nos capacite a hacerlo mejor en eso. Así que les voy a pedir que se pongan en pie para que tengamos esta oración. Señor Dios, en esta noche entendemos por medio del significado de la oblación, estas ofrendas de alimentos que se entregaban en el pasado, primero que Jesús y a través de Él es que recibimos toda bendición espiritual. Porque gracias a Él, a que Él era el holocausto y tenemos oportunidad todos, no solamente eso nos da, sino que a través de Él fluye la bendición para que nosotros podamos tener alimento, podamos tener ropa, comida, salud, fuerza, trabajo, podamos ser protegidos cuando nos movemos de un país a otro en un mundo tan malvado como en el que existe ahora, por tu protección, por tantas cosas, por la lluvia, el sol, lo que das gratis, Señor. Todo fluye porque en Cristo tenemos la oportunidad. Gracias por Jesús y su sacrificio como oblación. Pero, Señor, al Jesús estar en el cielo, al estar allá intercediendo en favor nuestro, como aquellos panes de la proposición estaban en tu presencia, por medio de Cristo nosotros también queremos responder en ese ciclo de servicio que tú haces a los seres humanos y que nosotros queremos devolver a ti. Ayúdanos, Señor, porque tenemos una lucha contra nuestras propias vidas, contra nuestro propio corazón humano egoísta. No permitas que nuestra vista se ciegue pensando en que alguien o algo o alguna forma y veamos las cosas desde un ángulo solamente humano, al pensar cosas que nos tratan de justificar que no deberíamos ser agradecidos. Ayúdanos a entender que es una experiencia de comunión entre tú y nosotros de manera particular y que indistintamente de lo que ocurra a nuestro alrededor, nuestra experiencia contigo y nuestra gratitud hacia ti se manifieste siempre, de alguna manera u otra. Nos entregamos en tus manos, Señor, para que nos transformes cada vez más y que nuestros corazones respondan como respondió el tuyo al entregar a Jesús. Que nuestro corazón responda en esa forma al nosotros también darnos completamente a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse.